¿Cuántas veces, como seres humanos, adoptamos una posición solamente basados en supuestos? Y es que sin pensarlo mucho, en algunas situaciones, cuando hemos tenido problemas con otra persona, adoptamos una postura soberbia. No buscamos reparar el problema, solamente dejamos pasar el tiempo como huyendo de la situación. Sin embargo, hemos sido dotados de muchas formas de comunicación que ya conocemos, como lo son la escritura, el habla, los gráficos, los gestos y demás. Algunas personas tienen el don de comunicación, es fluido. Girda define la comunicación como hacerle saber a otra persona alguna información que poseemos. El autor también enfatiza que para que esto se dé, debe de existir una interpretación por parte del receptor. Muchas veces la información es unilateral. Por ejemplo, ver una película, una conferencia, las noticias, donde el emisor nos transmite un mensaje y nosotros lo interpretamos, pero no podemos hacerle preguntas. Ahora, ¿cuántas veces hemos malinterpretado ese mensaje del emisor? No siempre tenemos oportunidad de abordar de nuevo a la persona para corroborar el lenguaje, el mensaje, el sentido. Pero otras veces sí podemos hacer preguntas. ¿Qué pasa con los jóvenes? Muchas veces escuchan, pasivos, no preguntan, no corroboran. Otras veces, sin embargo, responden antes de preguntar o antes de escuchar bien lo que se les dice. En educación, el intercambio de información es permanente, ya sea entre docente y estudiantes o entre los estudiantes mismos o entre docentes también. Es la forma por medio de la cual se imparte el conocimiento. Se realizan actividades de aprendizaje, se comparten vivencias, se transmiten valores. Al respecto, Ruiz menciona que es importante conocer cuál tipo de comunicación nos caracteriza a nosotros y a nuestros estudiantes. Una de las razones que expone el autor para conocer el tipo de comunicación es para conocer a la persona que se comunica con nosotros y poder comprenderla y mantener una información mucho más fluida. Porque es aquí donde tenemos la mayor cantidad de malentendidos. Por ejemplo, un estudiante es muy tímido, nos esquiva con la mirada. No necesariamente significa que está mintiendo, como hemos aprendido de la comunicación no verbal. Puede ser que su estilo de comunicación sea inhibido, así como lo caracteriza Ruiz. Otro estudiante se nos puede acercar con un tono de voz muy fuerte, sosteniendo un discurso de forma unilateral, pero porque su estilo de aprendizaje de comunicación es agresivo. En fin, no todas las personas están al tanto del lenguaje corporal que les permite transmitir el mensaje. Como vemos, tenemos muchas formas de comunicación: verbal, no verbal, individual. Sin embargo, muchas veces los adultos somos los que debemos indagar qué va más allá de estos gestos y podemos instruir a nuestros estudiantes y a la vez
podemos instruirnos a nosotros mismos. La comunicación verbal nos ayuda a expresarnos de forma oral y escrita. En la oral tenemos los gestos con los que solemos acompañar nuestras emociones. También tenemos la forma no verbal. Todo se puede aprender. Primero, como docentes necesitamos instrucción. Y de aquí en adelante, ayudar a nuestros estudiantes, transmitir. Como se mencionó anteriormente, para conocer al emisor del mensaje, es una herramienta para facilitar la labor educativa. El autor hace un recorrido por 10 consejos para que el docente pueda llegar a los estudiantes de forma más efectiva. Esto puede que no sea muy sencillo a simple vista, sino que requerirá de cierta formación y práctica. El primero que llamó mi atención fue entrar al salón de clase. Entra con clase a tu salón de clase. Maneja tu lenguaje corporal. ¿Cuántas veces una persona entra a un lugar y todos voltean a verlo? Esto requiere que la persona tenga cierto manejo de su lenguaje corporal. Debemos hacernos notar. El segundo consejo que resalta: tener siempre una sonrisa. Esto nos hace crear un ambiente tan positivo que nos invita a cambiar nuestra situación por una más agradable. Por ejemplo, reduce el estrés, estimula el pensamiento positivo, incrementa la productividad y no cuesta nada. La tercera, camina con seguridad. La postura dice mucho de nosotros. Nos hace transmitir un mensaje, caminar erguidos, firmes, enseñarle a los estudiantes la importancia de esto. Nos ayuda a tener una mejor actitud. El docente es la persona que lidera la clase. Los estudiantes van a estar pendientes de lo que se dice y cómo se actúa. Siempre, por más corto tiempo que tengamos, debemos hacer notar a cada uno de ellos, a cada uno de los estudiantes, caminar entre ellos, estar pendientes, verlos desde el final del salón de la clase cuando presentan. Otros consejos igual de importantes que nos invitan a estar pendientes sin hacer diferencias, monitorearles, tomarles importancia, ser partícipes del trabajo que realizan, utilizar gestos para facilitar la comunicación, facilitan la transmisión del lenguaje, muchas veces la comprensión y hasta nos ayudan a disuadir. La forma en que nos dirigimos con voz firme pero sin gritarles. Subir la voz es solamente necesario para ruidos extremos, pero dependerá mucho de nuestro lenguaje corporal y nuestra actitud lograr transmitir a los estudiantes el conocimiento y obtener una retroalimentación de lo que está sucediendo en todas esas etapas de la clase y apoyarles en todo momento. El conocimiento nos otorga un mejor desempeño. Los estudiantes deben de conocer esto, porque ellos son el reflejo de lo que ven en el hogar y en el colegio. Es por esta razón que hay que instruirles cómo interpretar los mensajes. ¿De acuerdo, Mayra? ¿A quién a través de la mirada dejamos escapar mucha información o persuadir a otros? A nivel cultural, ¿cómo debemos dirigirnos a ellos? ¿Qué quiero transmitir? Seguridad, temor. Por ejemplo, un día entramos de mal humor a la clase, con el ceño fruncido,
no hacemos contacto visual con los estudiantes, no sonreímos. Por más que intentamos transmitir una teoría a los estudiantes, es probable que ellos mismos estén en una postura rígida y en silencio. Ahora, imaginen invitar a un estudiante a resolver un problema al frente de la clase. ¿Qué va a pasar? Es probable que se levante con temor. Por el contrario, si estamos desinteresados, una clase aburrida, sin conexión, el estudiante se va a mostrar aburrido. Pero si ingresamos sonrientes, con una actitud positiva, postura erguida, contacto visual, es muy probable que la respuesta de la mayoría de la clase sea satisfactoria. Si la clase además es interesante, los estudiantes sostendrán la mirada activa hacia el profesor o hacia el material. Ciertamente, el docente es el responsable de crear ese ambiente propicio por medio del lenguaje corporal, verbal, uso de símbolos y gestos. Entrenar, practicar, liderar. Seremos buenos mediadores del conocimiento.